Nardo, ponme lo de siempre. Qué calor hace, Juana. Lo que Vamos a ver, tiene, con la cervecita uno está un poquito más a gusto. lo que tiene Sevilla en julio. En julio, vamos. Esto es no es normal, vamos. ¿Y tú qué haces, Madre mía. Juan? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues nada, tío, yo estoy ahora con mis dividendos y mis inversiones me está yendo bastante bien. ¿Con tus dividendos? ¿Eso qué es dividendos? Ah, Hombre, con la el tema ese de la bolsa que tú andas metido, ¿no? Sí, hombre, la bolsa. Yo, sabes que llevo ya unos añitos en bolsa y me está yendo bastante bien. Sí, hombre, alguna vez te he leído alguna pelea por Twitter de ese tema. Debate sano. Debate. Pero llamarlo debate sano. Y eso de la bolsa, ¿qué es lo que es aquello? Porque eso es todo el mundo ahí como un casino, ¿no? No, hombre, como un casino no es, tío. Eso. A ver, habrá gente que lo haga como un casino, pero la inversión no es especular, es invertir. A mí es que esas cosas me dan más miedo a mí. Yo el dinero en el banco, ahí guardadito. Guardadito, tío, pero el dinero guardadito, sabes que hay inflación, ¿no? Que se la va comiendo. ¿Inflación? ¿Eso qué es? Eso es lo que hace el bizcocho en el horno, ¿no? Hombre, aparte del bizcocho, tu dinero poco a poco va valiendo cada vez menos. Y la bolsa no es un casino. Mira, vamos a hacer una cosa. Tengo ahí un par de colegas que se han venido conmigo a tomarse una cervecilla. Vamos a sentarnos con ellos y te contamos un poquito entre los tres qué es la bolsa y a ver si te convencemos de que no es un casino. ¿Te parece? Venga, vamos para allá. Bernardo, tres cervezas para 15 y una Coca-Cola para Juana, que tiene que conducir. Bienvenidos a los héroes del dividendo. Hoy, introducción a la bolsa. ¿Tenéis un amigo que se está planteando empezar a invertir? ¿Que está interesado y os ha preguntado? Pues dadle a compartir porque este es vuestro programa o su programa. Con el loco del dividendo, Gorka, Juanan de Vivir del Dividendo en el papel de amigo que aún no ha empezado a invertir y yo misma. Empezamos. Pues bueno, Juana, aquí está mi amiga Andrea Hola, ¿qué tal? y mi amigo Gorka. Hola Juana, buenas, encantado. ¿Qué tal? Encantado. Normalmente suele estar con nosotros varón, pero hoy tenía que llevar al niño al pediatra y no ha podido venir. Vaya, hombre. Pues Pues nada. nada, contarme. Estaba ahí Juan contándome cómo se juega el dinero ahí en la bolsa esa y no sé lo que es En el casino. en el casino. Sí. Pues bueno, si quieres podemos empezar contándote un poco de historia, ¿no? Cómo surge, por si tienes la curiosidad de la anécdota. Sí. Pues el tema viene de Bélgica, de hecho. En el siglo XVI había una familia noble que se llamaban los Van der Buerse, o como se pronuncie, y pasaba que en su casa se hacían muchas transacciones económicas muy importantes. Y resulta que su escudo de armas, el familiar, tenía 3 monederos de piel en forma de bolsa. Entonces se cree que un poco de ahí viene el nombre. Pero la primera bolsa oficial, digamos, fue en Ámsterdam, surgió en 1602, a raíz de la Compañía de las Indias Orientales, que era una empresa que gestionaba los negocios entre los Países Bajos y Asia. Y como esta empresa pues crecía y sus negocios crecían, pensaron que necesitaban financiar los futuros viajes que se hicieran. Así que un poco de aquí viene la historia. Pero bueno, Ahí viene supongo... el nombre, ¿no? Sí, supongo que querrás saber qué es la bolsa hoy, ¿no? Sobre todo. Sí, claro, yo quiero saber esto que siempre sale en el telediario, que Eso es. si sube, que si baja, ¿sabes? Bueno Juana, pues nada, la bolsa es un lugar donde se encuentran los inversores y donde se puede vender por primera vez una empresa, que sería el mercado primario y es prácticamente muy rara vez se ve, y donde gente que quiere vender una participación de una empresa, pues se la puede vender a otra persona. Es un lugar de intercambio. Un ejemplo muy sencillo para que la gente pues os hagáis una idea sería una lonja del pescado, donde llega el pescado, la lonja se certifica de que hay una calidad mínima y luego los distintos inversores o interesados en ello pues se dedican a hacer el intercambio a un nivel de precios que es conveniente para el comprador y para el vendedor. La lonja sería el mercado primario. Ujú. Sí, en ese caso sería el mercado primario. Y luego, en la habitual operativa que vemos todos los días en el telediario, sería mercado secundario, que es un inversor que tiene unas acciones y está interesado en venderlas, y hay otro inversor que es al revés, que quiere comprarlas. Entonces, cuando llegan a un acuerdo de precio, pues esas acciones cambian de manos. Ujú. ¿Cómo? El secundario sería como la pescadería, Juana. Cuando tú Eso es. ya compras el pescado en la pescadería, pues le compras, imagínate,
tres hace día, bueno, 3 hace día muy poco, 1 kilo hace día, y luego se la vende a Antonio porque Antonio no ha querido ir, y se la vendes un poquito más cara por el hecho de tu haber ido. Perdonadme la cara que estoy poniendo así con la boca abierta, pero es que no me estoy enterando de nada. Pues yo pensaba que lo de la bolsa esta es lo de lo típico esto que sale de compra, vende, y compran y venden acciones, ¿no? ¿Y eso qué es lo que es? Las acciones. Porque las acciones no es pescado. Me cago en la no es pescado. Sí, no, te ponemos el ejemplo del pescado un poco como una analogía, ¿no? La cosa es que, como ha dicho Gorka, en el mercado que tú ves, la bolsa que tú ves es el mercado secundario, que es donde entre dos particulares, Antonio y Pepe, se venden unas acciones. Pero en el mercado secundario, cuando se compra una acción, ese dinero no va a la empresa, va al propietario de la acción anterior, que puedo ser yo o puede ser el loco. Claro, y al final una acción tienes que verlo como que es la división en la que se divide la empresa. Piensa como si tú y yo montásemos una panadería y decidiésemos que la empresa va a tener 100 acciones. El número de acciones la decidimos tú y yo. Y como somos dueños los dos, pues tenemos el 50% cada uno. Tenemos 50 acciones cada uno. Fácil. Y tú, como te va mal, la panadería va muy bien, pero a ti a nivel personal te empiezas a tener muchas deudas, muchos problemas, decides vender la mitad de tus acciones a tu padre. Y tu padre pues, te compra 25 acciones. Y tú se las vendes. Entonces ahora, tu padre y tú tendríais 25 acciones cada uno y yo tendría 50. ¿Qué pasa? Que los 3 somos accionistas, los 3 somos dueños de la empresa, pero en diferente peso. Sí, pero vamos a ver. Si yo, por ejemplo, mañana decido comprarme una acción de Apple, entonces, ¿yo que soy dueño de Apple o qué? Sí. Yo soy dueño de Apple y yo digo, pues ahora quiero que el teléfono Apple, quiero que ahora salga en rosa espacial. A ver, Eres dueño en un porcentaje muy pequeño. Claro, los que mandan en la empresa al final son los que más acciones tienen, no los que menos acciones tienen. Piénsalo como lo de tu padre, ¿no? Si tu padre en la panadería tiene 25 acciones y yo tengo 50, yo tengo más peso que tu padre. Si yo me siento... Tu padre no puede decidir unilateralmente nada, tendría que conseguir que yo estuviera de acuerdo. O parar la decisión estando tú de acuerdo. Vamos, o sea que soy dueño pero no mando. Entonces, ¿quién es el que manda? En las empresas hay distintas personas que son las que toman la iniciativa de mandos. Es muy común que haya un presidente, luego hay un consejero delegado, Chief Executive Officer, luego va a haber una persona que se encarga de las finanzas, porque es un mundo bastante grande, y en ocasiones también hay uno que es el director de operaciones, que va a ser la persona pues que lleve la directiva, digamos, de producción o de la actividad de la empresa. Y luego, para defender a las personas como tú, que tienen pocas acciones, para eso se crea el Consejo de Administración. Que el Consejo de Administración lo que son es una serie de representantes que pueden ser elegidos o propuestos por asociaciones de accionistas o por un accionista fuerte o por el presidente, y que su objetivo es reunirse una serie de años con los ejecutivos de la empresa para defender el futuro de la empresa y defender a los accionistas que representan, que en este caso son minoritarios. Y aparte de ello, tú como accionista tienes derecho a votar en la Junta de Accionistas con la parte que te corresponde. Entonces, en un momento dado, se puede llegar a echar a algún miembro del Consejo de Administración o incluso a la directiva. Simplemente hace falta que la cantidad suficiente de miembros esté de acuerdo en hacer esa propuesta y esa votación. Pero eso son un montón de gente ahí trabajando, ¿no? Vamos, no sé qué beneficio puede tener una empresa teniendo que pagar tanto sueldo ahí Por estar en bolsa, ¿no? por estar en bolsa. A ver, tiene beneficios, Vana. Una empresa gana muchas cosas por estar en bolsa. Desde publicidad hasta posibilidades de conseguir dinero de una forma no teniendo que endeudarse. Piensa que cuando una empresa saca acciones al mercado, son acciones que están llegando en el mercado primario a la empresa. Cuando hace una ampliación de capital o hace otro tipo de cosas, al final la empresa consigue dinero. Y hay empresas que no lo necesitan, como puede ser Apple o incluso Google, que le da muchísima publicidad, o Amazon. Luego también piensa, por ejemplo, el ejemplo de la panadería que te ponía el loco, ¿no? Tú eres un inversor, tú tienes un dinero que quieres poner en algún sitio y el loco viene y te dice, mira, yo tengo con mi cuñado una panadería, ¿qué te parece? Si me compras el 10%, tú me das este dinero y a cambio te doy parte de los beneficios de la panadería y tú puedes decir que eres dueño de la panadería. Y tú puedes pensar, vale, pero claro, yo el mes que viene esto lo quiero vender. ¿A quién puedo convencer de comprar mi parte en la panadería?
Eso es un caso. Ahora ponte en el otro caso en el que tú ese dinero que tienes lo inviertes en Apple o en cualquier otra empresa que está en bolsa, sabiendo que si el mes que viene lo quieres vender, va a haber alguien que te lo quiera comprar. Porque hablamos de que es una acción líquida, ¿no? Una acción que es fácil de vender. Lo que la bolsa aporta a las empresas es liquidez. Y ahora, Juana, te tienes que poner en el otro lado, en el lado de la empresa. Ahora vamos a pensar a lo grande. Para una panadería, pues enseguida nos podemos juntar los socios, pero si querríamos fabricar una empresa que horneara y vendiera pan a toda España, seguramente sería muy complicado poder conseguir 4 o 5 socios que pusieran todo el capital. En cambio, estando cotizando en bolsa, te abres al mundo de inversores y cualquier persona de cualquier país y de cualquier poder adquisitivo puede aportar dinero para que esa idea y ese proyecto salga adelante. De otra forma, seguramente muchos proyectos se hubiesen quedado en la nada. Claro, porque tú piensas que cuando una empresa quiere, como dice Gorka, comprar un horno, pues puede pedir un crédito a un banco para financiarlo, pero se está endeudando. Y como decía el loco, cuando gente compra tus acciones, tú no te estás endeudando con esas personas. Es cierto que esas personas pasan a ser propietarios de parte de tu empresa, con lo cual tendrán sus derechos, tendrán su capacidad de decisión en tu empresa, pero tú no tienes una deuda con esa gente. Y eso es una diferencia muy importante. Ajá, sí, sí, hombre, sí, sí, claro. La verdad que sí, que tiene un beneficio para conseguir dinero fácil. Pues tengo yo un cuñado que tiene una empresa de esta de reforma. Le voy a decir que ponga su empresa en bolsa. ¿Eso es posible o no? Hombre, la salida de una empresa a bolsa, si tiene el suficiente tamaño, siempre es posible. Lo que pasa es que necesitas un tamaño mínimo para poder cubrir los... Hombre, son por lo menos son... La cuadrilla son 5 por lo menos, ¿eh? Pues bueno, pues entonces igual les podía llegar. Tienen que plantearse una serie de requisitos que te exigen para poder estar en bolsa, porque la bolsa exige que tengas unos mínimos de auditorías y de calidad para proteger al inversor, y esto lo regula en cada país una comisión pública, y bueno, luego pues pasaría a ser pues una microcap. Hay mercados de lanzaderas, como puede ser el MEF en España, que son para empresas más pequeñas, y luego ya pues cuando crecen empiezan a ser microcaps y empiezas a cotizar en bolsa normal y luego ya pasas a ser una small cap. Y bueno, una small cap que ya no son tan small caps, porque más o menos pues vienen a ser hasta 1.000 millones de euros, con lo cual aquí a veces en la bolsa se nos disparan las cifras que estamos acostumbrados a manejar. Ahí vas a tener que tener más de 5. Yo creo que mi cuñado no va a llegar, ¿eh? Bueno, oye, Amancio Ortega, que tiene Inditex, empezó con menos, o sea que nunca se sabe si uno puede llegar o no puede llegar. Fíjate cómo Amancio Ortega pasó de ser una empresa que no cotizaba, fue pequeña y ya pues llegó a la bolsa siendo una mid cap y se ha convertido en una multinacional de casi extra large cap. O sea que uno no se tiene que desanimar por el hecho de ser pequeño. Claro, hay que empezar desde abajo. Y una pregunta que os quiero hacer yo. Esto que sale siempre ahí en la tele que pone IBEX 35, ¿eso qué es lo que es? Porque eso también sube y baja, ¿no? Claro, eso es el índice, Juana. Las empresas normalmente se suelen agrupar en índices para que nosotros podamos tener un seguimiento de empresas similares o, en este caso, por países, ¿no? Tú tienes las empresas más importantes de un país, como puede ser el IBEX 35 o el London creo que es 50 y tantos, y luego sale el SP500, que son las 500 más importantes americanas. Y claro, tú tienes así una forma, por ejemplo en el IBEX 35, de ver cómo va el país a grosso modo, ¿no? Tienes una forma de, cogiendo esas empresas con unos pesos determinados, ir viendo a grosso modo eso, ver cómo más o menos los índices de esos países fluctúan para arriba o para abajo, ¿no? Si un país va muy mal, es normal que su índice se vea afectado, ¿no? Aunque hoy día, como muchas empresas son multinacionales, hay veces que hay países que van bien o mal y no les afecta el índice. Es posible, por ejemplo, en el IBEX 35 que vaya mal Turquía y el IBEX 35 se vea afectado porque muchas empresas españolas, por así decirlo, están también en Turquía. Es que a eso que me recuerda a mí ahora, que has dicho de que está en Turquía, es que hay empresas que pueden estar como... Las he visto yo que están en Nueva York, después están en España, ¿no? Claro, eso son los ADR. Eso es que una empresa decide, además de estar en su bolsa primaria o en su mercado primario, por así decirlo, bueno, no, para hablar bien a lo mejor no, su mercado sede, puede estar en otras bolsas. Y eso solamente lo hacen con ADR, que son réplicas en otra divisa y en otra, muchas veces de lo que están haciendo ellos en su bolsa base. O incluso en la misma divisa, pero en otros países. Pero entonces, si son réplicas, ¿por qué la existen? ¿Por qué no compras en su mercado?
Antiguamente no era tan fácil, Juana. Antiguamente en los 70 comprar de una empresa que no está en España era muy difícil. Entonces, si tú tenías una ADR de Telefónica en Nueva York, hacías que gente que estuviera en Estados Unidos pudiera comprar Telefónica. En cambio, ahora evidentemente ya cada vez tiene menos sentido por eso que comentas, ¿no? Porque ya se puede comprar en todas las bolsas. Pero hubo una época en la que no era tan fácil. Hubo una época en la que tú comprabas de tu país. Era lo único que te permitían los brokers, entre comillas, que eran los bancos de entonces. Ujú. Pero es que a mí esto lo que me da miedo es que yo, por ejemplo, compro Telefónica, ¿no? A 20 euros y mañana el que decide el precio de Telefónica dice, pues ahora Telefónica vale 10 y ahora yo me quedo con la mitad de mi dinero, ¿sabes? Porque ¿quién es el que decide cuánto vale una acción de una empresa? La cotización de una empresa la deciden los millones de inversores que están continuamente siguiéndolo y no es más que la cotización que tú ves en el telediario y que sale en la tele y en el teletexto, no es otra cosa que el precio al que se ha cerrado la última transacción. Es decir, los dos últimos inversores que han llegado a un acuerdo para cambiar esas acciones tan famosas de Telefónica, pues han acordado que el precio que para ellos era adecuado era ese. En el momento en que haya otra transacción, ese precio se actualiza. Entonces, a medida de que el comprador pues le parezca que puede pagar más por esa empresa, pues la empresa irá subiendo. Y si por el contrario hay mucho vendedor que desea deshacerse de esas acciones, pues esa cotización irá bajando. Pero vamos, que es una cosa que es meramente el último acuerdo que ha habido para la transacción de esas acciones de Telefónica. Yo eso pensaba que lo decidía una persona, no sabía que era la media. No, la media Pues no, es la última. Puede pasar lo que sea, que si a ti cuando te llega la hora, pues esas nadie las quiere vender, las tienes que pagar más caras, y por el contrario, si eres vendedor y nadie te las quiere comprar, pues vas a tener que bajar el precio hasta que haya alguien que esté interesado en comprarlas. Es simplemente oferta y demanda. No hay nadie que intervenga ni nadie diciendo nada. Es el último acuerdo al que se ha llegado entre dos propietarios, uno que es el antiguo propietario y otro que es el nuevo propietario. entonces si yo, por ejemplo, aunque Telefónica valga 10, pero si tú y yo decidimos, yo decido comprártela a ti mañana a 50, ¿somos capaces de tú y yo mover la cotización a 50 euros, qué? Pues si es la última. Tú y yo lo vamos a tener complicado, porque además lo tenemos que hacer obligatoriamente por la bolsa. No podemos hacer y cerrar. Raramente se admiten entre particulares acuerdos privados. Entonces tendríamos que ir a la bolsa y yo pondría una orden de venta al precio que me interesa y tú tendrías que poner una orden de compra al precio que se interesa. Si es el del momento y los dos estamos de acuerdo, pues la orden se cruzará y te entregarán a ti las acciones, mis acciones de Telefónica que te he vendido. Por eso la cotización siempre es al segundo, Juana. Eso va variando poco a poco, pero porque todo el tiempo estamos hablando de transacciones, sobre todo en empresas que tienen lo que suele decir mucha liquidez, es decir, mucha gente comprando y vendiendo, mucho volumen. Luego hay empresas que a lo mejor son más pequeñas y no tienen tanto, como le pasa a Pring, que es una empresa que no hay tanto movimiento de compra y venta, pero empresas grandes como Coca-Cola o 3M o 3M, mejor dicho, tienen mucho movimiento. Entonces, como hay gente comprando y vendiendo todo el tiempo, la cotización durante el día va variando al segundo. ¿Ventajas e inconvenientes que tiene eso? Pues que tenemos a veces mucha volatilidad, que sería una desventaja, depende cómo se mire, o tenemos la ventaja de que podemos comprar más barato, más caro, dependiendo del momento. Y eso también implica que tenemos una gran ventaja de que si en un momento dado necesitamos vender esas acciones, no vamos a tener problemas, porque va a ser rápido la forma de venderlo, no vamos a tener que esperar todo el día que alguien acepte esa orden. Pero, Para que te hagas una idea, sí. el último día Telefónica movió más de 17 millones de acciones, cambiaron de manos. ¿Y de esas cuántas tienes tú, Juan? Yo una poquita. Yo tengo muy poquita. Menos de 1 millón. Bueno. Y vamos a ver, y esto de las bolsas, porque yo ahí se puede comprar todo tipo de empresas y todo lo que yo quiera, porque yo ahora a mí solo me sale publicidad de Bitcoin, invierte en Bitcoin y eso. ¿Eso también se puede comprar en la bolsa? Bueno, por el mundo hay diversas bolsas, entonces todos los elementos prácticamente que quieras los puedes comprar en alguna bolsa del mundo. Hay mercados de divisas, hay mercados para bitcoins, hay mercados para metales, para el oro, hay mercados para los bonos de los estados, que te acordarás
hace no muchos años que en el telediario hablaba mucho de la prima de riesgo, pues no es más que cómo el precio de un bono se sube o se baja respecto al de referencia. Y como esto, pues prácticamente todo. Luego hay mercados para futuros, para derivados, y tenemos un mercado de todo tipo. Entonces, bitcoins y todo eso, por ahí habrá. Pero son mercados complicados y que no merece la pena centrarse en ellos cuando uno empieza. Es que igual lo que me ha dicho antes es que él invertía en dividendos. Eso de los dividendos, ¿qué es lo que es? Pues a ver, Juan, te lo cuento yo un poquito. Realmente al final, cuando tú una empresa como la panadería tiene beneficios al final del año, imagínate que hemos generado. Imagínate que la panadería nosotros no hemos trabajado en ella. Hemos puesto a alguien a trabajar allí y cuando acaba el año, una vez pagado todo el sueldo de esa persona, los impuestos, los costes de luz, de alquiler del local y todo, pues nos quedan 10.000 euros de beneficio. Puros, ¿eh? Ya todo el dinero que hemos gastado está ahí. Y decidimos pues repartirlo. Pues lo vamos a repartir todo. Y ese dinero que vamos a repartir entero sería el dividendo, porque lo vamos a repartir respecto a las acciones de los dueños. En este caso, como tenemos yo 50, tú 25 y tu padre otros 25, pues yo de esos 10.000 me quedaré con 5.000. Tú con 2.500 y tu padre con otros 2.500, porque estaremos repartiéndolo equitativamente por acciones. O sea, que repartir los beneficios de la empresa. Claro. O sea, el dividendo al final es el beneficio de la empresa repartido entre los accionistas. Entonces tú al final solo tendrías que coger en este caso los 10.000 euros y dividirlo entre 100 para saber cuánto te cae por acción. Claro, es una de los retornos, si quieres, o de los beneficios que puede tener una persona en meter su dinero en tu panadería. Es, mira, tú me dejas este dinero ahora para que yo pueda seguir haciendo pan y vendiendo pan, pero al cabo de un tiempo yo voy a compartir contigo lo que obtengo de vender ese pan. Ujú. Entonces esto es muy fácil, ¿no? Porque compro empresas que son rentables, ¿no? Que han sido rentables durante años y ya está, y me siento a ganar dinero, ¿no? Bueno, esto daría para un debate muy largo, pero bueno, es una idea, sí. Lo que pasa es que piensa una cosa, Juanan. Si tú tienes una empresa como la panadería nuestra que está generando 10.000 euros al año netos, por así decirlo, después de pagar impuestos y tal, tú lo que harías es que esas acciones las venderías bastante caras, ¿no? O sea, si tú tienes una acción que te está generando 100 euros al año, tú no la vendes por 100 euros, porque lo que te está generando la venderás por mucho más. Mínimo querrás recuperar, venderás por 20 veces su valor mínimo de lo que sacas por dividendo, ¿no? Al final tú le estás prometiendo a alguien, oye, esta panadería va muy bien y en 20 años recuperas la inversión. Pero yo necesito el dinero ya. O en 10 años, o en 15, o en 50. Y eso lo que pasa un poco con la bolsa. Al final las empresas tienen un dividendo que reparten y dependiendo lo buena o mala que sea la empresa respecto a lo que opina la gente, porque al final, como te ha dicho Gorka antes, el mercado va variando y la cotización, según lo que va decidiendo la gente, pues tendrás más o menos rentabilidad. Una empresa como 3M o Coca-Cola, su rentabilidad será muy pequeña porque la gente confía mucho en que ese retorno va a venir. Entonces van a apostar por ella a más años, ¿no? A recuperarlo. En cambio, empresas que a lo mejor tienen peor visión de cara al mercado, o no tienen tanta gente que le guste, como puede ser Telefónica, como has dicho antes, su retorno va a ser mucho más grande porque la gente no confía en que ese dividendo vaya a llegar a pagarse o incluso que no se vaya a cubrir en 20 años, sino mucho más. Una cosa que creo que es importante que sepas, Juan, te estamos diciendo que bueno, que el dividendo es parte de ese beneficio o ese beneficio que se reparte, pero muchas veces tú ves en las noticias que tal empresa ha ingresado tanto dinero. Y claro, no es lo mismo ingresos que beneficios. Los ingresos es el dinero que la panadería en este caso recibe de sus clientes, pero claro, de ahí hay que descontar un montonazo de cosas que normalmente o mucha gente no se da cuenta de ello ni conoce, y el resultado de después de haber descontado todo eso son los beneficios. Ujú. Claro, que son en el tema de la bolsa, nosotros llamamos como BPA o beneficio por acción, ¿no? Que es cuánto beneficio consigue la empresa respecto a la acción. BPA has dicho, ¿no? BPA. Sí, el beneficio por acción es como dividir los beneficios entre el número de acciones para ver cuánto beneficio recibe. Me toca a mí. Efectivamente, cuánto beneficio tiene cada acción. Porque como hemos dicho, la acción es como el cachito, el trocito de la empresa, de propiedad de la empresa que tú compras, entonces es importante saber qué parte del beneficio toca a cada uno de esos trocitos. Claro, y para que te hagas una idea del precio que vas a pagar, pues existe una nomenclatura que usamos mucho en la bolsa, que es el PER, que es las veces de beneficio
que pagas por la acción. Entonces, de esa forma, tú te haces una idea de los años de beneficio que vas a necesitar para recuperar en beneficios lo que tú has pagado. Eso es. El PER se calcula, tú coges la cotización a cómo esté cotizando la empresa en bolsa hoy y lo divides entre el beneficio por acción. Y entonces, si da pues 15, se dice que estás pagando 15 veces beneficios. Es decir, que la empresa genera 1 y tú estás pagando 15. Ujú. ¿Y cuánto sería lo normal para comprar? ¿A qué PER? Pues depende mucho Bueno, del esto sector. ya es una pregunta complicada. Depende de quién preguntes. Sí. Depende del sector, de la empresa. Al final no hay una respuesta, como están diciéndote, 100% correcta. Porque a lo mejor hay un sector ahora que está muy castigado porque la gente ya no confía en él en general, como puede ser el automovilismo. Y entonces casi todas las empresas coticen a un PER pequeño, 5 o 6. Y luego haya empresas de teleco que coticen a 15 o a 20 o incluso a 100, ¿no? Como le pasa a Amazon. Al final, el PER uno tiene que compararlo con empresas del mismo sector y ver un poco cómo va todo el tema. Yo, de todas formas, por mi cuenta, para mí, también que soy el loco del dividendo, a mí el PER me prima, pero no es lo más importante. Si yo veo un PER pequeño, pero una rentabilidad por dividendo baja, pequeña también, no me va a interesar, porque para mí lo importante es la rentabilidad por dividendo, que es lo que hablábamos antes de los 100 euros. Si yo tengo una empresa que vale 20 euros y el dividendo que me dan por ella es de 10 euros, estaremos hablando de una rentabilidad por dividendo de 50%. Es decir, que por cada acción recupero al final del año, por así decirlo, un dividendo es el 50% de su valor. Pues está muy bien, ¿no? Pero eso no suele ocurrir. No suele haber ese tipo de ganga. Y si no, eso sí que tiene que ser muy peligroso. Tiene que ser una empresa prácticamente rozando la quiebra. Lo normal son rentabilidades en torno al 5 en empresas, por ejemplo, españolas y tal. Y si te vas a empresas que llevan muchos años aumentando el dividendo y aristócratas, que ya hablaremos más adelante de eso, nos vamos a un 3 o a un 2, ¿no? Y al final, si tienen mucha confianza en el mercado en ellas, puede incluso bajar a menos. Al final, tú tienes que pensar que hay diferentes puntos que tienes que saber de una empresa, los beneficios por acción, que estaría el PER, y la rentabilidad por dividendo es otra. Sí, y se calcula dividiendo el dividendo que la empresa te da entre la cotización, multiplicándolo por 100 para hacerlo en porcentaje. Porque claro, no es lo mismo. Si yo te digo, es que esta empresa me da de dividendo 3 euros al año. Eso no te lo he entendido. ¿Me puedes un ejemplo? Sí, pues esto, ¿no? Por ejemplo, una empresa me da de dividendo 3 euros al año. Tú coges esos 3 euros y lo divides vas al periódico o a internet y lo divides por a cuánto está cotizando hoy. Porque claro, como sabes, cuando tú tienes una división, una fracción, cuanto más grande sea el denominador, la parte de abajo de la fracción, menor va a ser el resultado final. Entonces, si tú tienes estos 3 euros que te da la empresa de dividendo y los divides entre 100 euros de cotización, porque hoy esta empresa cotiza 100, el resultado va a ser menor que si los divides entre 20, porque ponte que la empresa se desplomó la cotización y en un mes cotiza 20, pues la rentabilidad por dividendo va a ser mayor. Y no te quiero decir con esto que independientemente de todo, cuanto más rentabilidad por dividendo mejor, no, pero bueno, la rentabilidad va a ser mayor cuanto más baja sea la cotización. Piensa que cuando la rentabilidad es mayor es que el mercado no confía en la empresa. Es como he dicho antes, Gorka, de la prima de riesgo de los bonos. Si tú piensas que la empresa no te va a pagar ese dividendo, que ese bono no se va a pagar, el valor del producto en sí empieza a valer menos y la rentabilidad empieza a subir. Entonces, piensa que cuanto la rentabilidad sea mayor, más estás apostando Más riesgo, en contra ¿no? del mercado. Correcto. Eso es, más riesgo, sí. Claro, esto es como un ejemplo, como cuando apuestas hay un Madrid-Betis y la cotización del Madrid te da 1,01 por cada euro apostado, pero por el Betis te dan 5 euros cada euro apostado. ¿Por qué? Porque es menos probable que el Betis gane al Madrid. Porque no son béticos. Claro, si fuera... El mercado no es bético, Juanan. Son todos unos sevillistas. Si fueran del Betis bueno, pues Claro, estaría nivelada la cosa. claro, pero la gente no apuesta por el Betis. La gente cree que va a ganar el Madrid, lo ve más probable. Nunca recuerdo de cuál sois cada uno. Sé que sois de diferente, pero... Yo soy del Betis. Vale, y Juan es del Sevilla. Yo soy de Sevilla. Vale, sí, es que nunca me acordaba de cuál es cuál. Vale. Supongo que esto es súper ofensivo, pero... No, hombre, no pasa nada. Será más ofensivo para el que nos escuche. Como Betis y Sevilla son dos equipos distintos, pues dentro de las empresas pues a veces también tenemos dos políticas distintas de lo que hacer con el beneficio. Y entonces hay empresas
que hay una parte grande que se lo dan al accionista en forma de dividendos y se quedan una parte pequeña pues para abrir otras panaderías o mejorar las panaderías que tienen, y por otro lado hay panaderías que solamente le dan un poquito al accionista y se dedican a comprar más panaderías para el día de mañana tener más beneficios y poder pagar más dividendos. A la parte del beneficio que se entrega al accionista en dividendo se le llama payout, y es la parte en porcentaje del beneficio que la empresa decide entregar como forma de paguita a los accionistas. Ah, yo pensaba que estaba obligado a repartirlo todo, No, todo no, el no, beneficio. no. Entonces aquí tenemos al loco del dividendo que le gustan las que reparten mucha parte, y luego estoy yo que a mí me gustan que repartan un poquito menos que Claro, el porque loco. en el ejemplo que te hemos puesto de la panadería, hemos dicho que todos los beneficios de la panadería se reparten entre los propietarios, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que la empresa reserve una parte de ese beneficio para, como dice Gorka, ¿no? Para comprar otra panadería o para construir una nueva, yo qué sé, fábrica, lo que sea, para Sí. crecer. Claro, lo que tú has escuchado de que reparten todo es que hay unas empresas que ya hablaremos de ellas, aunque en un programa hablamos completamente de ellas, que son los REITs, que sí están obligadas por ley, pero son las que invierten en inmuebles y están obligadas a repartir el 90%. Pero eso son Sí. unas empresas muy concretas. Lo normal Sí, es que no haya ninguna obligación, que la empresa decida según sus accionistas, porque tú como accionista puedes votar ese tipo de políticas en la Junta. Ujú, claro. Entonces, cuando tú veas, te pongas a leer sobre esto, porque seguro que te vamos a convencer de que lo hagas, y veas que el payout es el 30%, eso quiere decir que del beneficio el 30% se va a pagar dividendos. Bueno, me estáis convenciendo, me estáis convenciendo. Bueno, de momento solo te hemos explicado, no te hemos dicho por qué tienes que... Ahí llegaremos. O sea, pero imagínate que yo ahora digo, venga, pues me voy a poner a comprar acciones. ¿Cómo lo hago? Lo hago en este, ¿no? Que sale siempre ahí en el YouTube. ¿Tú sabes qué pasa? Que esa empresa que tú dices, que sonará pixelada y pitada en el programa para los que nos están escuchando, es uno de los brokers que hay en el mercado. Tú puedes comprar incluso a través de tu banco. Lo único que tu banco normalmente va a tener comisiones muy altas respecto a brokers que se dedican exclusivamente a la venta y compra de acciones, porque su grosso está ahí. Tú tendrás que ver tu estrategia a la hora de comprar, si vas a comprar por dividendo como hago yo, o vas a comprar empresas que tengan una cosa más mixta como Gorka, o vas a comprar más value, o vas a intentar comprar y vender, y tendrás que buscar las diferentes comisiones que te cobra el broker. Los brokers te pueden cobrar por dividendo, te pueden cobrar por custodia, te pueden cobrar por existir. Entonces es muy importante que busques... Pero el broker ese, el que tú llamas, ¿no? En las películas, y comprar, vender, ¿no? Ese, Claro, ¿no? antiguamente es que era un señor que estaba en un despacho y tú le llamabas por teléfono. Y eso ha cambiado mucho. Ahora Yo ya... pensaba que los que están ahí enfadados siempre moviendo los papeles, Claro. sale ahí en la bolsa, ¿no? Claro, eso era antiguamente. Ya no hace falta que haya un señor en un despacho que te coja el teléfono. Hoy día hay aplicaciones y 20.000 brokers online, y incluso con sede, como puede ser Serván o ClickTrade, que tienen sedes en España, e incluso creo que sí. Y NG Direct, por ejemplo, que aunque es un banco, tiene unas comisiones medianamente aceptables comparado con otros, en los que tú puedes comprar tranquilamente yendo allí. O sea, puedes hacerte una cuenta y puedes comprar tanto online como yendo a la sucursal, pero claro, teniendo una aplicación en el móvil o en la página web donde puedes comprar cómodamente, no tendría necesidad ni que fueras allí ni que llamaras por teléfono. Aunque yo digo una cosa, yo tuve que hacer eso que tú comentas por teléfono porque una vez la aplicación de ING Direct, cuando entonces estaba en ese broker, cayó. Estaba al precio, creo que además fueron de Iron Mountain, creo, bastante barata, y tuve que hacer la compra por teléfono. A mí eso me ha pasado, y tenía que decirle a la chica, oye, lánzame la compra a esta orden. Pero eso porque seguramente necesita un muy buen ordenador, ¿no? Porque ahí en la publicidad que se ve, tío, hay un montón de pantallas, un montón de gráficos para arriba, para abajo, ¿no? ¿O qué? ¿O lo puedo hacer con el móvil? No, solo tú con el ordenador que tengas o incluso con tu móvil, una vez que te familiarizas con la aplicación de tu broker. Sí, o sea, yo por ejemplo uso el móvil siempre. También depende de cómo operes, ¿eh? Que eso es algo que ya hablaremos y que tú vas a tener que decidir qué tipo de operativa quieres hacer, porque si estás haciendo operaciones de compra-venta, 40 operaciones al día, pues a lo mejor desde el móvil no es muy cómodo. Depende qué tipo de operativa quieras hacer. Claro, normalmente los que salen en la televisión con un montón de pantallas es porque están haciendo 20.000 operaciones a la vez.
y están comprando y vendiendo todo el rato. Yo, por ejemplo, que solo hago una especie de buy and hold orientado a dividendos, lo que yo hago es una compra y la hago desde el móvil. No voy a venderla después, ni voy a comprar más. Entonces, es muy raro que yo haga más de 5 compras en un mismo día y las puedo hacer cómodamente desde el móvil. ¿Sabes lo que es el buy and hold, Juana? No, ni idea. Simplemente significa en inglés comprar y mantener y se refiere a un tipo de inversión en el que tú compras sin inicialmente intención de vender, a no ser que, digamos... Pero esto no iba de comprar empresas que reparten los beneficios. Hay muchas Bueno, estrategias. va de muchas cosas. Tú puedes comprar una empresa con la expectativa de obtener su dividendo en forma de renta regular, o puedes comprar una empresa, independientemente de si reparte dividendo o no, con la expectativa de venderla más cara en 3 días, en 3 meses o en 3 décadas. Esas son un poco a grandes rasgos las dos formas que tú tienes de obtener beneficio del hecho de invertir tu dinero. Pero Juanan, tienes que tener mucho cuidado con el broker, porque de la misma forma que cuando entras en una pastelería te ponen ahí los donuts, los croissants, las palmeras de chocolate, las de nata para que te lleves todo, el broker también cobra por cada operación que tú haces. Entonces te lo va a poner todo muy fácil para que compres y vendas todo. Pero de la misma forma que esos pollos y esas palmeras lo único que tienen es colesterol, sobrepeso, grasa, ¡Ay, Gorka! pues el exceso de operaciones en un broker lo que hace es traspasar dinero de tu bolsillo al bolsillo del broker. Por lo tanto hay que usarle, pero usarle en el punto justo. Eso es. Piensa que cada operación es una comisión que se lleva al broker. Entonces el broker va a intentar que tú hagas las mayores comisiones posibles. Por eso es importante que si tu estrategia, como está diciendo Andrea, la de buy and hold, de comprar y mantener, tanto sea para vender en un futuro como para cobrar para vivir de las rentas, tienes que tener en cuenta que las comisiones pueden ser algo caras, pero que no te cobren por tener las acciones, que no te cobren por el dividendo, que no te cobren tanto por estar ahí, sino ya en tu caso por la comisión de compra y venta. Porque muchos brokers te van a decir, no, la comisión de compra y venta es muy barata, pero te voy a cobrar custodia, que es que te cobro por tener las acciones en mi broker, que eso lo hacen muchos bancos españoles, o te voy a cobrar por el dividendo cada vez que lo cobres. Entiendo que quizás, pues, dependiendo de lo que como yo quiera comprar acciones o cuál sea mi estrategia, ¿no? Pues habrá un broker u otro, ¿no? Claro, Efectivamente. si por ejemplo eres vegano, por lo mejor tendrás que ir a una panadería en concreto, es diferente, que no usen huevo ni leche. Y bueno, una vez que tú ya tienes tu cuenta en tu broker, que es, no lo hemos dicho, pero es el intermediario inevitable, tú no puedes ir a la bolsa en general a comprar acciones o llamar a Pepito para que te venda unas Coca-Cola, tú tienes que ir a través de un broker. Pues una vez que tú ya tienes tu cuenta y ya te has familiarizado con cómo hacerlo a través de ese broker en concreto, pues ya estás listo para comprar tus primeras acciones. Pero esto que me habéis dicho de las comisiones, entonces esto habrá que mover mucho dinero, ¿no? Para que no te coman las comisiones, ¿no? Pues yo tengo ahí un dinerito apartadito, pero yo no sé si es suficiente o no. Pues depende del broker. Habrá broker que te cobren muy poco por comisiones, como puede ser en el caso de Giro, y tiene sus desventajas, porque a lo mejor te cobran algo de custodia, puede estar en algunos mercados, pero a lo mejor no es mucho comparado con el dividendo que vas a generar. Hay otro broker como Interactive Broker. Pero a mí no me digan mucho o poco. A mí dime con cuánto dinero se puede empezar aquí. Hombre, Eso es muy debatible. sí, yo creo que se puede empezar, depende mucho, es que depende mucho del broker. O sea, en el caso más light, es decir, con lo mínimo, yo diría que una persona que ahorre 50 euros al mes y hiciera un par de compras al año o una en un broker como de Giro. Es decir, haces compras de 500 o 1000 euros una vez al año, porque yo hay una cosa que hago, que algunos héroes lo hemos acuñado como la regla del 1%, que no existe en ningún lado ni es algo obligatorio, que nosotros intentamos que la comisión de compra y venta sea siempre inferior al 1%. Pero eso es algo que decimos nosotros como opinión personal. A lo mejor para ti un 2% de comisión en compra y venta no es mucho, o incluso más. O incluso Pero para ti un 1 es ¿el mucho. 1% de qué? De la compra, del dinero que compramos. Del valor de compra. Claro, si nosotros, por ejemplo, compramos 1000 acciones de 1 euro de una empresa que las vende 1 euro, que no sé cuál, cualquiera, y ponemos 1000 euros, si la comisión es inferior a 10 euros, estamos gastando menos del 1% en comisiones. Y nos parecería una compra aceptable. Pero para ti, Juanan, a lo mejor un 2 es aceptable, o incluso un 1 es mucho. Y para ti tiene que ser mucho menos del 1. Así que eso es algo completamente subjetivo. Al final tú piensas que por un dividendo vas a sacar como mucho de media un 5. Tanto si compras en empresas más riesgosas que tengan un 10 como empresas que te den menos con un 2. Entonces partiendo de esa media de un 5 tendrás que ver si estás usando esa estrategia que te interesa. A mí, por ejemplo, que sea menos de un 1 es fundamental.
pero a lo mejor para ti no es tanto. Y de cara a elegir un broker, aparte de las comisiones, también tienes que mirar pues que tenga un buen historial, como hacemos con todo, ¿no? Que tenga buenas opiniones en internet, todas esas cosas. Bueno, decirme un par de broker o tres para yo buscarlo luego en internet. Venga, pues vamos con los más famosos. Te vamos a decir una lista. Tenemos muy baratos a DeGiro, ¿eh? Y luego tenemos a Interactive Brokers, pero Interactive Brokers requiere que tengas un poquito más de dinero. DeGiro sería para empezar desde términos más bajos. Y luego ya en formato banco, casi podríamos decir, pues está ING, que tiene unas comisiones aceptables, está Selfbank, que también tiene unas comisiones un poquito más bajitas que ING, y luego habría una alternativa que es ClickTrade, que es un poco un híbrido entre los dos, que tendría unas comisiones también competitivas y da acceso a muchos mercados. Pero para que te hagas una realidad de las comisiones, fíjate lo que te voy a contar. Cuando tú vas al banco, ese corbatilla tan guapo que está ahí en la mesa, Sí, hombre, Agustín. te vende fondos de inversión. Bueno, pues ese señor te cobra una comisión cercana al 2% todos los años por esos fondos, para que te hagas una idea de lo que son las comisiones. Que Agustín no es tu amigo, ¿eh, Juanan? Igual que el No, que, pero- el que te vende un coche en una sucursal no es tu amigo, el que Pero te si algún vende... día nos hemos visto aquí en el Baco, ni Agustín me ha invitado al café y todo. Y el de la sucursal y la sucursal, el del concesionario de los coches también, pero tampoco es tu amigo, ¿a que no? Bueno, yo no sé, es el que tiene ahí mi dinero. Y es el que me dice siempre, mételo por aquí, haz esto, inviértelo aquí. No sé, yo me fío de él. Pues es un comercial igual que el del coche. Igual que el del coche te va a decir, cómprate este coche que es más caro, o este que es mejor, o este que es peor. El de los bancos va a querer lo mismo, venderte cosas. Nunca le preguntes a un peluquero si necesitas cortarte el pelo, Juana. Y si eres calvo, te buscará unas gotas para que crezca el pelo. Totalmente. Yo tengo mi peluquero, cada vez que alguien ve que se está quedando calvo, le manda 20.000 cosas con tal de que siga viniendo allí. Se preocupa más porque no te quedes calvo que nadie. Te digo una cosa, Juana, haciendo una alusión a lo que ha dicho Gorka de Interactive Broker, aunque es el que tiene las comisiones más baratas, si tienes menos de 100.000 euros, como has dicho que tienes un dinero apartadito, no sé lo que tienes, te va a cobrar de comisiones $10, las gastes o no. Entonces, si hicieses compras de 1.000 euros al mes, sí estarías cumpliendo ese 1%. En cambio, si no, no. Pero ya eso sería cuestión de gustos. Piensa que Interactive Broker es un broker muy bueno cuando ya tienes una gran cantidad de dinero para quedarte para siempre. Y luego de Giro, aunque las comisiones son un poquito más caras que Interactive Broker y tal, para salir de él es más difícil. No es tan fácil vender. Tendrías que vender tus acciones, no podrías hacer un traspaso tan sencillo. Al final no me vale ninguno. Agustín porque me quiere engañar. Interactive Broker porque tengo que meter mucho dinero. Y el de Giro porque luego no voy a poder salir. Hay muy pocas cosas en la vida que solo tengan ventajas, si es que hay una. Entonces tú tienes que valorar qué pesa más, las ventajas o las desventajas. Lo único que solo tiene ventajas es el sexo, Juana. Los demás todo tiene cosas malas. Y ahora decirme la verdad, ¿eh? ¿Hay posibilidad de que yo pierda todo mi dinero si lo meto? Decirme la verdad, ¿eh? Hombre, nosotros no te vamos a mentir, Juana. Depende de dónde lo metas. Y esto es como lo que te ha dicho Andrea, no hay Pues verdades absolutas. Es que yo tengo un amigo que lo metió ahí en el Popular y me dijo que lo perdió todo. Claro, ahí tú piensas que, como te hemos dicho, cuando tú compras acciones, te conviertes en copropietario de una empresa. La empresa no va a tener una deuda contigo. Entonces, si esa empresa quiebra, si digamos, ya está, no tiene más dinero, no podemos seguir operando, tú pierdes tu dinero porque tú eres propietario de esa empresa. Igual que el que la fundó pierde su dinero, tú también pierdes el tuyo. Y la empresa no te habrá debido nada porque no tiene ninguna deuda contigo. Ese es el peligro. O sea, que si quiebra la empresa yo pierdo mi dinero, ¿no? Que tuvieras metido en esa empresa, sí. Yo lo que hago para evitar ese tipo de cosas, es cierto que hay empresas como los bancos o las aseguradoras que son más opacas, que ya entraremos más adelante en ese tema, y hay empresas que son más obvias mirando sus cuentas, ¿no? Una empresa que se dedica a tener supermercados, pues a lo mejor es más obvio lo que hace que otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, el secreto es tener muchas empresas, en mi caso, por muy poco opaca que sea, te puede quebrar. Entonces, cuanto más diversificado estés, cuanto más empresas tengas, mejor. Claro, y en general, al final, bueno, tú verás cómo inviertes, pero yo personalmente, y creo que nosotros personalmente, lo que te recomendamos es que inviertas en empresas, pues, grandes, conocidas, que tengan un gran historial y la probabilidad de que quiebren sea baja. Toda empresa puede quebrar, eso tenlo claro,
pero es más baja que quiebre la panadería del cuñado del loco. Hombre, yo creo que General Motors, ¿no? ¿No era una gran empresa y quebró? ¿O qué le pasó? Sí, hay empresas que pasan momentos muy malos, pues por el ciclo o por ciertas cosas que suceden. Y bueno, y entonces General Motors tuvo problemas y tuvo que ser rescatada. Y para eso, pues bueno, ya te explicaremos más adelante, pues cómo hay que vigilar un poquito la deuda o ciertas cosas que bueno, que siempre te pueden indicar el peligro y sobre todo cuando uno se mete en empresas muy predecibles y muy y grandes, sobre todo, y diversifica, pues en general lo importante es tener los huevos en varias cestas. Pues sí. Tú piensas que al final que una empresa sea muy transparente no implica que la empresa no te pueda hacer una jugada. Porque incluso la empresa más transparente del mundo puede tener algo oculto que no estás viendo. Lo que pasa es que no van a quebrar las 100 o 200 mejores empresas del mundo mañana. Tú piensas que lo que has comentado del Popular, y podríamos hacer una lista de las empresas últimas que han quebrado en España y no te saldrían de las grandes más de 10. Y estaremos hablando de 50 años a lo mejor, de 30 años. Entonces, si tú diversificas mucho en diferentes empresas, vas a tener un riesgo mucho menos que si tuvieras 5 o 6 empresas y confiases ciegamente en ellas. Y bueno, te hemos hablado de las pérdidas que tendrías si una de tus empresas quiebra, que implicaría perder todo el dinero que tengas invertido en ella, pero más probables son las pérdidas en las que incurres por vender en rojo, digamos. Si tú compras acciones, estas bajan de precio y tú las quieres vender al día siguiente, las habrás vendido por debajo del precio que te pagaron por ellas, por lo tanto, incurres en pérdidas, pierdes dinero. Pero esto es decisión tuya porque, como digo, esas pérdidas se ejecutan cuando tú vendes, se producen cuando tú vendes. Entonces ahí eres tú el que tiene que valorar, mirando los números de la empresa, leyendo si quieres salirte de esa posición o no. Yo tengo empresas en pérdidas, en rojo, con las que estoy muy tranquila, que no me planteo vender. Y bueno, en mi caso el objetivo de mi estrategia son las rentas pasivas que me dan esas empresas en forma de dividendos. Entonces, que esas empresas estén en rojo, pues mira, preferiría que no lo estuvieran, pero ya está, no me quita el sueño. Pero en cambio he tenido otras, como por ejemplo General Electric, que sí he vendido en pérdidas porque prefería recoger el dinero que pueda recuperar ya que no confiaba más en esa empresa. Eso eres tú el que tendrá que tomar decisiones. Obviamente lo ideal es que todas las empresas que tengan en carteras sean empresas en las que confías. Pero bueno, a veces pues se cometen errores o no errores. A veces simplemente una empresa no resulta ser como tú esperabas. La cosa es que hagas lo que hagas siempre vas a tener un riesgo y a mí me gustaría también transmitirte la idea de que la ausencia de riesgo no existe. Es decir, que tú decidas seguir teniendo ese dinero en tu cuenta bancaria no implica que estés tomando cero riesgo y librándote del riesgo, porque como hemos hablado existe la inflación, ¿no? Entonces, la ausencia de riesgo no existe, hagas lo que hagas. O sea, es que esto me da un poquillo de miedo porque a mi abuelo fue a uno de los que engañaron con esto de las preferentes, esto de Bankia. Y esto no sé si es lo mismo. Bueno, las acciones de las empresas hay muchos tipos, pero las preferentes son un tipo especial. Yo supongo que tú habrás oído hablar de los bonos y ahora estás oyendo hablar de las preferentes, de las acciones normales. Pues bueno, las preferentes son un híbrido entre los dos mundos y tienen lo peor de cada uno. Es decir, que a tu abuelo le vendieron el patito feo. Y es algo que es muy común, porque cuando tú quieres vender un producto que es bueno, hay grandes compradores para ello, pero a medida que el producto empieza a ser malo, es cuando empiezas a llamar a minoritarios para tratar de colocarlo. Las preferentes tienen todas las partes malas de la renta fija, es decir, que si que cobras menos y no tienen tanta liquidez, y tienen la parte mala de la renta variable, que es que si hay una quiebra lo pierdes todo. Por lo tanto, es un producto que no suele ser muy bueno para particulares y lo suelen utilizar a veces las instituciones, porque la única ventaja que tiene una preferente es que no se puede repartir dividendo en las acciones ordinarias sin haber pagado primero lo prometido a los preferentistas. Por lo tanto, en una quiebra no te protege y en una subida generalmente pues te ganas algo menos, con lo cual no es algo muy recomendable ni muy bueno, salvo casos raros y generalmente para aseguradoras y grandes bancos, no para Claro, es que personas. no le encuentro el beneficio, ¿no? Entonces la preferente. Bueno, normalmente suelen ser acciones que, o sea, normalmente suelen ser más baratos que el precio de una acción. Y si el dividendo que te dan, entre comillas, es más o menos igual,
pues digamos que tendrías un beneficio respecto a la acción normal. Pero normalmente lo que pasó realmente con lo que le pasó a tu abuelo es que las preferentes no fueron de Coca-Cola, no fueron de Apple, no fueron de Amazon, fueron de empresas que estaban a punto de quebrar. O sea, el gran problema que hubo con eso es que lo que se le vendió a los particulares y la gran estafa que hubo no eran preferentes de grandes empresas con grandes contabilidades, que como dice Gorka, incluso te puede salir bien o incluso no salir de tan mal, sino que se hizo con empresas prácticamente en quiebra. Y eso te va a pasar igual con preferentes o con acciones. Si compras una empresa, acciones de día a punto de quebrar, la acción va a bajar y el dividendo te lo van a cortar. Y ese es el riesgo mayor. No sabes lo que estás comprando. Si tú la acción que estás comprando conoces la empresa, miras sus cuentas y sabes un poco a qué se dedica, va a tener mucho menos riesgo que si compras una acción de una empresa que no sabes ni dónde está ni a qué se dedica y el nombre te suena chino. Es que, no sé, me da un poquillo de miedo porque no sé en qué situaciones se puede encontrar una empresa y qué situaciones me puedo encontrar yo como inversor, ¿sabes? Aparte de que quiebre. Sí, bueno, también está el tema de la OPA, no sé si te suena. No sé qué es una OPA. Sí, bueno, pues a veces hay alguien que está interesado en comprar una empresa entera. Entonces, claro, hay que poner de acuerdo a todos los miles o millones de accionistas. Y por ejemplo, hace pues algo más de una década, diría yo que ya va para década y media, pues una empresa italiana quiso comprar una empresa española, Endesa, que estaba muy repartida porque muchísimos españoles tenían acciones de Endesa. Entonces tú lo que tienes que hacer en ese tipo de casos es lanzar una OPA, que es una oferta pública de adquisición, con unos términos y el accionista está en su derecho de aceptar o no aceptar. Entonces, si aceptas, te vendes las acciones a ese precio fijo y si las rechazas, pues dependiendo de cómo se suceda la situación, pues te puedes quedar en un vacío legal con una empresa que se han quedado muy pocos accionistas o incluso hasta tú solo, pero nadie te puede obligar a vender porque las acciones son tuyas. En estos casos lo normal es que las acciones se vendan. No sé si te suena algo de esto que te hemos hablado de Endesa. Así muy, muy por encima, muy por encima. Pero entonces yo no estoy obligado a vender. No, pero te puedes encontrar con la situación que la nueva empresa que ha comprado tu compañía cambie las políticas, como recortar, como que ya no dé dividendo, que el payout sea inferior o incluso sacarla de la bolsa. Y te puedes encontrar siendo accionista de una empresa que no está en bolsa. Que no cotiza, claro. Claro. Claro, me puede salir bien, ¿no? Porque la empresa puede crecer y puede ir a mejor, o me puede salir fatal. Yo creo que en el grosso de las veces sale mejor vender. Vender, ¿no? Normalmente suele ser a precios superiores a los que la cotización ha estado, o incluso si la empresa está a punto de quebrar, suelen salir bien porque te libras un poco de una empresa que está quebrando. Pero es cierto que hay situaciones en las que a lo mejor sale bien. Yo no pero de todas formas a mí no me gustaría estar en una empresa que ya no cotiza en bolsa. Claro, porque imagínate, ¿no? Es lo que comentábamos con el ejemplo de la panadería al principio. Tienes que tú encontrar a alguien, a un fulano que te quiera comprar esas acciones y quién te las va a querer comprar. ¿Y se puede dar al revés? Que una parte de una empresa se salga de una más grande. ¿Eso Sí, puede ocurrir o no? eso es bastante común en los mercados anglosajones. En España no se suele hacer mucho. Hay dos posibilidades de que suceda. Una es que una empresa como por ejemplo pues Iberdrola lo hizo, una parte de su negocio que eran las renovables la saque fuera de su empresa a cotizar y eso salió como un mercado primario, como una oferta pública de venta. Y puede suceder que una empresa pues tiene dos negocios y un buen día la directiva decide que no es muy rentable seguir juntos y que es mejor dividir la empresa en dos y que cada uno siga su camino. Y eso, por ejemplo, sucedió en BHP Billiton, que por las minas de cobre y alguna otra más la sacaron a cotizar como South 32. Entonces tú un buen día te levantas, abres tu broker y de repente ves que tienes una empresa nueva. Simplemente te dan las acciones esas que te corresponden y de forma gratuita. Y entonces a partir de ahí pues tú tienes esas acciones como si las hubieses comprado. Lo que pasa es que la empresa matriz pues te las regaló. Se llama spin-off. Como con las series. Como la serie de Aida, que es un spin-off de Siete Vidas. Spin-off. Pero esto no lo entendió muy bien, Gorka. Esto no lo entendió muy bien. ¿Significa entonces que yo tendría, digamos, que tendría más dinero, ¿no? ¿O cómo? En general, el dinero que vas a tener es el mismo, porque la empresa que sale se descuenta de la otra, con lo cual luego cada cotización seguirá su rumbo, pero en teoría el día que se separan, el total de la suma de las dos debiera de ser exactamente el mismo.
al momento siguiente cada cotización empezará a fluctuar y ya pues cada una tirará por su camino. Claro, entonces no me la has regalado. No, como has dicho antes que me regalaba las acciones de la nueva empresa. No, bueno. No, era tuya y bueno, sí. Bueno, no es que te las regalen, ahí tienes razón, Juan. Al final tú tenías... Míralo de esta manera. Tú tienes una galleta que has partido por dos. Sigues teniendo la misma cantidad de galletas, pero ahora tienes dos trozos. Claro. Vale, vale, sí, sí, yo entiendo. Y no sé, a ver, contarme qué más situaciones se pueden dar si yo estoy dentro de una empresa. Me has dicho el de la OPA, el del spin-off. ¿Qué más me puede ocurrir? ¿La quiebra? ¿Qué Bueno, más? uno muy común es en España y también en Estados Unidos es el split. Y es que cuando una empresa empieza a subir el precio, a subir el precio, pues te puedes llegar con que cotiza por una cantidad muy grande. Entonces, es un poco engorroso para la gente pues tener que andar negociando acciones que cuesten 1.000 euros o 1.500 euros. Entonces la directiva decide dividir una acción en partes. Entonces por una acción te dan 10 y cada una pasa a cotizar pues un décimo. Al final estás exactamente igual, te aumenta por 10 el número de acciones, la cotización se te divide por 10 y al final el dinero que tienes es exactamente igual. Pero para vender y comprar pues es mucho más práctico. Y esto lo hemos visto recientemente en España, pues en Red Eléctrica y en Inditex, que hicieron esta operación pues para que los inversores pues puedan, desde menos dinero, puedan comprar y puedan decidir cuántas acciones tienen, para no tener escalones tan grandes. Y luego está justamente lo contrario, que es cuando una empresa baja mucho y baja mucho y baja mucho, pues para no estar con acciones que valen 3 céntimos, pues lo que se hace es un contra split y por cada 100 antiguas pues te dan una nueva. Y entonces, pues en vez de 3 céntimos, pues pasaría a cotizar 3 euros. Y esto lo vimos en Bankia. De todas formas, en España es ilegal que una empresa valga menos de un céntimo, con lo cual si llega el momento, pues se haría de forma automática o tendrían que hacer los métodos acelerados para evitar esto. Como curiosidad, Juanan, decirte que qué puede pasar, ¿no? Cuando una empresa sube porque mucha gente la quiere, pero los dueños no quieren hacer un split. Hay una empresa que se llama Berkshire Hathaway que tiene dos tipos de acciones y unas acciones en las que nunca se ha hecho un split. Sus acciones ahora mismo valen $263.400. Es decir, Una. tú quieres una acción de esta Madre empresa, mía. de este tipo de acción, que se llama clase A, y tienes que pagar $263.400 para comprar una acción. Eso es lo que pasa cuando hay mucha demanda de una empresa, porque muchos la quieren, pero los dueños, digamos, no quieren hacer un split. Como en el caso de Amazon, ¿no? Que también está en torno claro. a Sí, los sí, 2000, lo de creo ya, ¿no? Amazon también. 2.692 vale ahora mismo una acción de Amazon. Y tenemos nuestro querido chocolate, que seguro que Juanan lo ha probado, el chocolate Lindt, que está casi en los 80.000 francos suizos. No lo sabía, eso es verdad. 79.700. Madre mía. Están buenos esos bombones, sí. Joder, sí están buenos. Hemos comprado muchos, así le va a la empresa. Pero que yo me quede claro, las dos situaciones que me has comentado, Gorka, yo me quedaría igual, ¿no? Porque Sí, si te quedas dividen, exactamente igual. exactamente, me dan acciones, ¿no? Y si tal, Sí, con el ejemplo de la galleta, es como si tú tuvieras una galleta, tuvieras 10 galletas y yo cojo las galletas, las parto en trocitos de 4 y ahora tiene un montón de trocitos de galletas, pero al final tienen la misma cantidad de galletas. Si tú quieres venderlas, te van a dar lo mismo por ellas. Claro. bueno, y esto que está haciendo ahora Telefónica, que hay tanto revuelo, que no sé qué ha pasado con el dividendo este, o no sé lo que han hecho, qué es lo que ha pasado. Uno de los papeles, ¿no? Sí, eso, que sí, Telefónica siempre está en la polémica, ¿no? Sí. Eso el loco tiene un máster, creo que es el que lo va a explicar bien. A ver, hay una cosa que se llama la ampliación de capital. Y una ampliación de capital se puede hacer como la que hizo Enagas, que es no teniendo en cuenta al accionista y ampliando el número de acciones porque quiere tener más dinero en caja y hacer nuevas inversiones y contratar a inversores privados. Eso Enagas lo hizo. O se puede hacer mediante, como lo va a hacer Telefónica ahora con el dividendo. Es decir, el dividendo se va a repartir en unas acciones y digamos que esas acciones van a aumentar el número de acciones de Telefónica. Tenemos 1.000.000 de acciones, pues vamos a tener 1.100.000. Y esas 100.000 acciones se van a repartir en forma de dividendo. Entonces eso se llama ampliación de capital liberada. Entonces Es decir, ese dividendo es un poco engañoso, ¿no? depende, porque si ese dinero que se iba a destinar a dividendos se usa para inversión, en teoría debería ser algo bueno. O para pagar deuda, ¿no? Porque al final vas a tener más acciones de una empresa que va a estar mejor.
Lo que pasa que también podríamos decir que podría no repartirlo y no engañar, digamos, haciéndose esa estratagema. Lo que pasa que haciéndolo así, si alguien vive de los dividendos y necesita ese dividendo, podría cobrarlo en dinero. Por eso el dividendo en papeles tiene tantos deflactores, porque muchos dicen que más que entonces cobrar ese dividendo en acciones, o en dinero, perdón, mejor dicho, podrías vender parte de tu participación y ya está. Porque al final es lo que estás haciendo, te estás diluyendo. Es que entonces eso sería infinito, ¿no? Si se ponen a repartir acciones de esa manera, sería de una manera infinita, ¿no? Claro, pero eso es algo que a la hora de invertir en una empresa es una de las cosas que hay que mirar, que es qué política tienen en cuanto al número de acciones. Porque claro, al final, cuantas más acciones haya, para ti es peor, ¿no? Porque en más trocitos se está dividiendo la tarta. Entonces eso es algo que, bueno, una de las cosas que tienes que mirar, qué política ha tenido la empresa en cuanto a aumentar o disminuir el número de sus acciones. Claro, porque eso, vamos a ver, entonces yo el dividendo lo puedo cobrar de dos maneras, o hay más maneras, o cómo. Pues me has dicho que lo puedo cobrar o en acciones o en dinero. Bueno, eso es solo cuando la empresa decide hacer una ampliación de capital liberada. Y al final, ahí lo que la empresa está haciendo está diciendo, yo voy a emitir estas acciones y a mis accionistas les voy a dar tanto, ¿no? Pues por ejemplo, tú para el número de acciones que tú tienes, a ti te tocarían 15. Si tú decides cobrar el dividendo en dinero, lo que estás haciendo es decir, no, yo esas acciones no las quiero. Tú vendes tu derecho a tener esas acciones y por eso cobras dinero. Pero, vamos a ver. Pero si me dan acciones, entonces mi acción que yo tenía como antes vale menos, ¿no? Entonces me está engañando, ¿no? Si ellos tenían 1.000.000 de acciones y ahora tienen 1,5 millones, entonces si la empresa es la misma, la acción que yo tenía vale menos, ¿no? Bueno, sí, si tú cobras acciones, en realidad te quedas como estabas, ¿no? Tu trozo del pastel sigue siendo igual. Pero como dice el loco, el beneficio de esto es que tú a priori estás aumentando el número de acciones que tienes de una empresa que a priori en un tiempo va a ir mejor. Entonces yo prefiero siempre cobrarlo en cash, ¿no? Sí, pero hay una ventaja, que de esta forma reinviertes el dividendo sin pagar impuestos, porque si cobras cash aparece el señor Estado y te coge su parte. Y si cobras acciones, como es una ampliación de capital, pues el Estado no puede coger nada porque no hay un dividendo, sino que hay una ampliación. Y luego una cosa importante que tienes que tener en cuenta en las ampliaciones de capital es que una ampliación de capital nunca es obligatoria para el accionista. Es más, el accionista si tiene que poner dinero de su bolsillo, porque a veces hay una empresa que roza la quiebra, como le pasó a FCC, y decide hacer una ampliación de capital, tú tienes que aceptar el hecho de quedarte con las nuevas acciones y pagar dinero, porque en ese caso sí que habría que pagar dinero. Las ampliaciones de capital liberadas se llaman liberadas porque están libres de pagar dinero. Una ampliación de capital normal es a base de poner dinero porque se emiten nuevas acciones y entra dinero en la caja de la empresa. Entonces todo ese tipo de operaciones, si te cogen, tú normalmente sueles tener derecho prioritario sobre los que no son accionistas de acudir, pero no estás obligado y tienes que dar tu consentimiento para que se te cobre ese dinero por las nuevas acciones. Lo entiendo, pero no lo termino de entender, porque ese dividendo lo veo un poco engañoso yo. Claro, porque no es un dividendo, es una ampliación de capital liberada. No es un dividendo, ¿no, Gorka? No, sí es un No dividendo. no es un dividendo, ¿no, Sí es Gorka? un dividendo. Porque tú puedes cobrarlo en dinero. O sea, es un dividendo. Es que el otro día me pareció verte en Twitter una discusión de este tipo, que había un arroz con bogavante por medio. El arroz hay que pagarlo. Y digo, El vamos arroz a hay ver que pagarlo porque el dividendo si lo sale cobra. claro de aquí eso. La diferencia es muy clara. En Agas, cuando hizo una ampliación de capital, no tuviste la opción de cobrarlo en dinero. No tuviste la opción de cobrar dinero por esas acciones. Aquí en este caso sí. Y si tú vivieses de las rentas, por así decirlo, y Telefónica lo hiciese en un caso concreto como ahora el coronavirus, Sí, pero tú no tendrías pérdida porque Telefónica te está pagando ese dinero que te iba a pagar de todas formas y tú lo único que has hecho es diluirte. En el caso hipotético de Telefónica vaya a crecer en consonancia a eso, no te va a pasar nada. pero yo entiendo que Teóricamente. aunque un solo inversor decida quedarse con las acciones, ya se está haciendo esa ampliación de capital, ¿no? Sí. ¿No? Sí, ya estás teniendo dilución y tienes un trocito menos del pastel. Claro, entonces yo entiendo desde que yo no tengo ni idea de esto, pero si una sola persona decide quedarse con las acciones, ya
Cierto, pero si el grosso lo hiciesen con dinero, no habría tanta pero yo de todas formas pienso una cosa, si esas acciones se han emitido, o sea, lo que se quedan es en autocartera, ¿no? No, esas acciones te las dan a ti todas, a cada inversor la que les corresponda. Pero si me lo pido que me lo paguen en dinero, Claro, pero luego Telefónica o la empresa que sea puede decidir no ejecutar eso y no sacarlas. No las saca, compran los derechos, Claro. te comprarían los derechos a ti y los destruyen. Solo se sacan las que son necesarias, vamos, las que no han pedido dinero. Juanan, hay otra cosa importante que no hemos mencionado, que es el tema de las pérdidas, porque claro, hablamos de la quiebra, ¿no? Que es una situación, digamos, extrema, que no se da tan a menudo, pero lo que sí es un poquito más a menudo es que una empresa tenga pérdidas. ¿Y ahí qué pasa entonces? Ya no cobro yo. complicado. Pues si hay pérdidas, normalmente te vas a quedar sin cobrar, pero generalmente la empresa tiene reservas de años que ha ido ganando dinero y si las pérdidas no son muy grandes, pues hombre, puede que te veas con menos dividendo o sin dividendo ese año, pero la empresa aguantará y al año siguiente que vuelva a haber ganancias, pues volveremos otra vez a cobrar. Es como un año sin cosecha. Entonces, este año con esto del coronavirus, entonces no va a pagar ninguna, ¿no? Hombre, hay algunas que, como te ha dicho Gorka, que tienen ese fondo de respaldo para poder pagar ese dividendo y otras que a lo mejor se endeudan un poco más este año sabiendo que es algo temporal y que los intereses están ahora mismo muy bajos. Y otras que aún con coronavirus siguen ganando dinero. En general, coronavirus aparte, pero en general tú lo que quieres es que si hay pérdidas, la empresa disminuya el dividendo o no lo pague. Pero vamos, el hecho de que una empresa se endeude para pagar un dividendo, el dividendo como regla general debería ser parte del beneficio. Claro, yo de bolsa no tengo ni idea, pero si yo tengo una empresa y estoy en pérdida, lo que quiero es sacar la empresa adelante antes de ganar yo Eso es. con mi parte o mi sueldo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que muchas empresas te pueden decir que ellos son aristócratas y tal, y que llevan muchos años y que la deuda está tan baja en lo que son los intereses hoy día que no les importa a lo mejor hacer eso este año por todo el tema del coronavirus o por caso concreto. Y mientras solo sea el momento. El problema yo creo que es cuando una empresa solo paga dividendo con deuda y eso va aumentando año tras año. Yo lo de pagar con deuda no lo veo, me parece mal siempre, pero no lo veo tan mal en casos concretos esporádicos, como una situación concreta. Pero si eso se alarga en el tiempo y es una norma, eso sí es más peligroso. Sí, hay que mirar el caso. Hay que mirar caso a caso porque hay veces que para una empresa el hecho de tener un buen historial de dividendos les puede traer más beneficio que perjuicio el endeudarse un año concreto. Pero bueno, yo lo digo de cara a que cuando estamos mirando pues invertir en una empresa o no, ver lo que dices tú, ¿no? El loco regularmente que se endeude para pagar dividendos, eso es una señal de alarma. Piensa un poco en la panadería, Juana. Yo no voy a entrar en el tema del sueldo, que el sueldo a la chica hay que pagárselo, o al chico que esté, el trabajador, pero imagínate que al final del año nosotros siempre nos repartíamos 10.000. Y claro, este año pues ha habido unos meses en los que la panadería no estaba abierto por el coronavirus y ha generado de beneficios 9.000. Y nosotros, como estimamos que el año que viene vamos a generar 11.000 o 12.000, repartimos 10.000 y 1.000 son con deuda. No pasaría nada porque al año siguiente volvemos a repartir 10.000 y esos 1.000 o 2.000 de más se han pagado con deuda. El tema sería si el año siguiente volvemos a generar 8.000 o 9.000 y volvemos a poner deuda. Y cada vez ponemos más deuda y cada vez eso se va comiendo los beneficios. Y luego también está el lado de decir, chicos, tú le dices a tu cuñado y a tu hermano, este año hemos pasado por lo que hemos pasado, por lo tanto, se reparte solo 9.000 o no se reparte nada. Eso dependiendo cómo cada empresa lo quiera gestionar. O repartimos 5.000 Claro. y hacemos un Sí, recorte sí. más grande de lo que se ha perdido en beneficios por lo que pueda venir, ¿no? Y decimos, mira, vamos a repartir 5.000 aunque hemos generado 9.000 y los otros 4.000, si vemos que todo va bien, los repartimos como extraordinario el año que viene. Me tenéis ahí a puntito de convencerme, pero no sé. Yo creo que el dinero donde más seguro está es ahí, o debajo del colchón o en el banco metido. No sé. Bueno, tú piensa, seguro que tu abuela, porque al menos todas las abuelas que yo conozco nos han explicado cuánto pagaron por su piso en el año 72. O sea, tú piensa, si tú tienes en el banco, ponte 15.000 euros, lo que hacías con 15.000 euros en el año 2000 y lo que haces ahora. O no digamos con lo equivalente en pesetas en el año 80 y lo que haces ahora. Sí, claro, ahora hace mucho menos que antes. Claro, pues es que eso es lo que va a pasar en el año 2050. Con el dinero que tú tienes ahora vas a poder hacer mucho menos en el año 2050, con esa misma cantidad, quiero decir. Sí, pero también lo puedo perder, ¿no? Porque que yo lo tenga metido en bolsa no significa que
mi dinero siga subiendo, ¿no? Claro, ahí está el cómo tú elijas cómo invertir, dónde, etcétera. Pero tienes que contar, Juanan, que en global, si tienes una cartera diversificada por el mundo, la economía mundial más o menos viene creciendo al 3,5-4,5% anual. Como las empresas reinvierten parte de sus beneficios, van a lograr que ese 4,5 se convierta en un 6,5, y más o menos de media habrá algunas que lo hagan mejor, pero en ese 6,5 que yo te comento de economía mundial también están incluidas las quiebras. Entonces va a haber empresas que lo hagan a un 12% y otras a un 0 porque han quebrado. De forma que tú a lo largo del tiempo, si tienes una cartera diversificada y con unos activos pues medianamente buenos porque has hecho una pequeña criba, lo normal es que repliques o superes esa parte del 6, 6,5, que por ahí. Y mientras tanto tienes una tranquilidad que no la tienes de otra forma, porque tú poco a poco vas cobrando tus dividenditos, vas cobrando de aquí, vas cobrando de allá, y si un día tienes un problemilla en el trabajo o necesitas un dinero extra porque te tienes que comprar unas gafas especiales o cualquier imprevisto que puedas tener, pues siempre tienes la alternativa de tirar de los dividendos primero y en caso de un problema mayor, pues hombre, siempre puedes tirar también de las acciones que son perfectamente líquidas. Bueno, y una cosa, Juana, tú piensas una cosa que con el euro, cuando tú tienes el dinero en euros, tú no estás no invirtiendo, tú estás invirtiendo en euros. Si tú tienes tu dinero en una moneda, la que sea, tú estás apostando, por así decirlo, que esa moneda va a valer más que el resto de las monedas o que va a tener unas subidas mayores que el resto de monedas. Si tú tuvieras una moneda que sabes que va a ir a peor, como puede ser, no voy a decir ningún país, pero otras monedas a lo mejor que sabemos todos que son de menor valor que el dólar o el euro, tú no tendrías tus ahorros en esa moneda. Lo tendrías en dólares, en euros o incluso en el yen japonés o en la libra inglesa. Así que en el momento que tienes el dinero en euros estás invirtiendo también. Eso sí que es verdad, sí. Y no sé yo si será la mejor inversión. Sobre todo porque es una inversión que haces inconscientemente. Lo malo es cuando tú crees que estás viendo los toros desde la barrera, que tú estás en una posición neutra de cero riesgo, pero en realidad tú sí has tomado un partido, digamos. Tú sí has tomado un camino de forma inconsciente y eso es la peor forma en la que puedes tomar una decisión. Te hemos lanzado un montón de información, Juanan, pero algo en lo que sí que a mí me gustaría que te fueras de aquí, aunque luego tengas que buscar conceptos que no hayas entendido más adelante o lo que sea, es con la idea de la importancia que tiene el empezar a invertir. Como ya te comentamos, está el tema de la inflación, el tema de que decía Gorka de que en general la economía tiene una tendencia ascendente. Hay este estudio que es muy clarificador. Si no recuerdo mal, hablo de memoria. Se ha visto que invirtiendo en las empresas que conforman el índice SP500, que ya te contamos lo que es un índice, en los últimos 200 años, si tú coges cualquier periodo de 20 años, habría salido ganando. Es decir, tú inviertes durante 20 años en cualquier parte de esos 200 años y en el año 20 tú estarías en positivo. Es decir, si vendieras todas tus acciones te darían más dinero de lo que has pagado por ellas. Ah, incluso en la crisis esta del suelo. Sí. Incluso, bueno, hemos pasado en 200 años, fíjate lo que hemos pasado, guerras mundiales, de todo. Y saldrías ganando. Entonces, la idea, y ya sé que hay casos como Japón, que están en un estancamiento perpetuo, pero bueno, al menos en Estados Unidos esos datos están ahí. A nivel general, ¿eh? O sea, que si, evidentemente hay empresas que han quebrado. Si comprases solo las empresas que quiebran, tendrías mala suerte también. Eso se refiere al índice, ¿no? Que cuando una empresa se sale del índice, inmediatamente entra otra. Y luego también está la importancia, como digo, hablamos de periodos, pues esto, 20 años, del largo plazo, de lo que es ir creando tu patrimonio. O sea, tú vas invirtiendo mes a mes ese dinero que vas ahorrando, que puede ser muy poco, pero claro, piensa dónde estás al cabo de 20 años y piensa cuál es la alternativa. La alternativa que suele haber a esto es tú gastar lo que ingresas. O a lo mejor tienes algún depósito en un banco, te compras un piso, pero es gastar lo que ingresas. Entonces, al cabo de 20 años, tú te vas a ver con 50 años, ponte, que tienes, no sé, 5.000 euros en el banco y llevas toda una vida trabajando. Y dices, jolín, vale, tengo mi vivienda, pero después de trabajando tanto tiempo y lo que tengo son 5.000 euros en el banco. Eso no nos puede parecer normal. No sé cómo lo veis vosotros. Pues sí. Al final es lo que hay que intentar buscar, ¿no? Nosotros lo que queremos darte un poco, Juana, no es que esto sea lo mejor o lo peor, sino queremos que darte el gusanillo, ese primer empujón para que tú ya empieces a investigar y a leer por tu cuenta, ¿no? Nosotros te hemos dado los conceptos básicos, los más principales,
Y si te ha gustado lo que te hemos ido contando, si te parece, otro día nos sentamos y ahí profundizamos más. Sí, me parece interesante, a ver si volvemos a coincidir, porque yo hasta ahora la única forma que he conocido de invertir es comprarte la casita ahí en Marta las Cañas y alquilarla a los veranos. Pero sí, parece interesante, a ver si volvemos a coincidir y profundizamos un poquito más, porque todavía no me siento preparado para comprar mi primera acción. Vale. Bueno, Nada, paga la cuenta, Juana, que con la formación Sí, que hombre, te hemos dado te la pago yo por la clase que me has pisado. Bernardo, está todo pagado aquí ya. Está todo pagado. Venga, Hasta luego. hasta luego. Venga, hasta luego. hasta luego. La canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers.